¿En dónde correr? Lo último del running, la página web más visitada de México. Del Corredor, operador de eventos deportivos. Y Usana, Nutrición Celular, presentan. Oye Arturo, ¿y tú cuando eras niño aquí en tu colonia no jugabas a tocar los timbres y echarte a correr? Sí, no, pero era diferente, no tocábamos timbres, pateábamos puertas. Sí, mira. ¡Córrele! ¿Qué tal amigos? Esto es estoycorriendo.com, un programa en donde siempre hablamos de carreras, y para hablar de carreras, pues ya saben que traemos a los que saben hablar de carreras, y hoy tenemos a alguien que pues sabe algo más que de carreras, y es el corredor, el primer corredor en el universo que corrió un medio maratón en pista en menos de una hora, es él. En el universo, y es mexicano, ¿ya lo vieron? Arturo Barrios. Arturo Barrios Flores, además somos parientes. Así es. Arturo. No, primero y antes que nada, yo creo que gracias por la invitación. He seguido tu programa, que me imagino que como todo nace y empieza a ser un proyecto y ahora es toda una realidad. Para mí realmente es un honor estar aquí presente en este programa que yo sigo y he visto casi todas las entrevistas, que me parecen muy buenas. Y de verdad es un honor porque desafortunadamente no radico en México. No he radicado en México desde hace aproximadamente 40 años. Entonces siempre que vengo a México he tenido experiencias muy gratas en estar aquí presente en este programa de estoycorriendo.com. De verdad, la primera vez que vi tu programa y me llamaste, y tarde pero lo hicimos, aquí estamos. Entonces una vez más, gracias por la invitación, un honor, y vamos a contar o platicar, conversar de muchas cosas que la gente no sabe o la gente se ha preguntado y no hay respuestas, pero aquí estamos. Soy materia dispuesta y soy un libro abierto. Así es que adelante y adelante. Muchas gracias, Arturo. Déjenme decirles que hoy estamos grabando este programa, pero esto empezó por ahí de marzo del 2020. Empezamos a platicar y empezamos a programar el programa y reprogramarlo, y bueno, aquí estamos, y ese es el punto, ¿no? Y bueno, igual es tu programa, Arturo. Hoy esta conversación que vamos a tener es una conversación de cuates, no es una entrevista. Si tú quieres contestar algo de lo que yo te pregunte, puedes contestarlo o no, tienes esa libertad. Y aquí yo les digo, es como ir al psicólogo, empieza desde el principio. ¿En dónde naces y cuándo? Mira, yo nací en la Ciudad de México, en un hospital. Sé que nací a las 4 de la mañana, un 12 de diciembre de 1962.
12 de diciembre, que es una fecha muy importante. Muchísimo. Obviamente porque nací, pero más importante porque es una fecha que siempre se celebra en México, que representa mucho para todos los mexicanos. Entonces yo nací, crecí en una casa que pertenece a la delegación Iztacalco, y donde aquí estuve toda mi niñez y parte de mi juventud. Es la colonia agrícola La oriental. colonia agrícola oriental, que es parte de la delegación Iztacalco. Aquí estuve desde que nací hasta los 18 años. Ok, que es de lo que vamos a platicar, que cuando ya te vas. ¿Cómo fue tu niñez en esta colonia? Mira, es una colonia que obviamente ha cambiado, y más la veo más cambiada porque ya no estoy aquí desde hace 40 años. Pero cuando crecí era una colonia popular de familias con ingresos bajos. Pero eso no lo sabíamos. Éramos niños felices, donde salíamos a jugar e inventábamos hasta cierto punto juegos. No sabíamos absolutamente nada de deporte, y en mi caso más porque no vengo de una familia de deportistas. Lo poco que sabía era porque lo veíamos en la televisión, y por ejemplo yo creo que cuando tienes 1 año, 2 años, 3 años, pues realmente no sabes. Eres un bebé y yo estaba rodeado de muchos hermanos, muchas hermanas. Soy de una familia de 9 hijos, madre, padre, y la abuela materna vivía con nosotros. Desafortunadamente uno de mis hermanos, el varón, muere, entonces quedamos 8. Éramos 5 mujeres y 4 hombres. Un varón muere y quedamos 5 mujeres y 3 varones. Y crecimos juntos. Había una diferencia realmente de 18 meses, 24 meses entre uno y otro. Ajá. Entonces era como una escalerita. Exacto. Que todos sí, seguidos. Y yo desde que tengo uso de razón, aproximadamente, que yo recuerde, como 5 años, fue una niñez feliz. Era una situación económica precaria, porque no había lujos, pero yo no lo sabía. Exacto. Yo lo que sabía era de que teníamos que ir a la escuela, obtener buenas calificaciones, regresar a la casa, cambiarte con la poca ropa que teníamos y salir a jugar. No sabíamos nada, por ejemplo, de béisbol. Sin embargo, inventábamos de que el poste de la electricidad o la luz eléctrica era una base. Ajá. Y después pones otra de otra base, y este era obviamente cuando Primera, segunda. completabas la carrera. Uh-huh. Pero obviamente no sabíamos jugar béisbol. Nos reuníamos también niños, y no hay que olvidar que como todas las colonias, hay calles enormes, son muy largas, con bastantes casas. Yo creo que esto se da en todas las colonias, donde las calles están divididas en 3 partes, probablemente el inicio, medio y el final. Ajá. Entonces yo pertenecía a la parte del inicio, y había muchos niños, aproximadamente mi edad, un poquito menores, un poquito mayores, pero fue divertida mi niñez, donde salíamos a jugar, inventábamos juegos, y todos esos juegos que han desaparecido desafortunadamente, como bailar el trompo, jugar a las canicas, donde dibujabas un círculo, le ponías monedas y bailabas el trompo y sacar las monedas. El que sacaba las monedas obviamente ganaba, pero te quedabas con el dinero. Exacto. Entonces todo eso fue muy bonito, que yo recuerdo desde los 6 años, 7 años. Yo empecé la escuela primaria a los 5 años. Realmente yo tenía que haber estado como en guardería o en el kinder. Uh-huh. Sin embargo, por X razón, me llevan a la escuela y yo entro, era el más pequeño en el salón de clases. A los 5 años me inscriben en el primer año. Y aparte yo siempre fui muy delgado. Bueno, déjenme darles está sonando el teléfono. Digo que ha de ser Biden, que dice que a ver a qué hora regresas para allá. Porque estamos en México. Estamos precisamente aquí en la casa en donde pues vivió la niñez Arturo Barrios, con sus hermanos, con su abuela. Todas esas cosas que nos está contando él, exactamente las vivió en este lugar. Y elegimos que fuera aquí por lo emblemático que era el lugar precisamente, y estar aquí sintiendo esa energía precisamente de tu niñez, de tu vida, de
de todo lo que nos vas a contar. Sí, y que mi niñez fue feliz, pero yo siempre fui un niño desde que tengo uso de razón de que era muy tenaz de lo que yo quería hacer, lo tenía que hacer. Y buscaba la forma de cómo hacerlo, cómo lograrlo, cómo obtenerlo. Un niño muy activo, donde para mí no existían, no había imposibles. A los 5 años me inscriben en la escuela, empiezo la primaria, me doy cuenta que soy de los más pequeños y más bajitos. Solamente había uno más pequeño que yo, más bajito. Y yo siempre fui muy delgado. Entonces, cuando se organizaban eventos deportivos, nunca participaba porque nadie te escogían. Porque decían, no, tú estás muy enano. Sí. Y aparte muy delgado, muy flaco. Entonces, realmente, yo ahora sí era el espectador. Exacto. No era el participante. Sin embargo, también era un niño muy precoz. Y esa precocidad también me lleva a actuar, a comportarme de una forma totalmente diferente. Y yo creo que ahora esos niños siempre, si me recuerdan, van a decir, oye, ¿y este de qué planeta viene? Ajá. Porque yo hacía cosas diferentes. Así empiezo a crecer y paso de 5, obviamente 6 años, 7 años, 8 años. Ya a los 8 años yo estoy en el 4º año de primaria. 9 años, 5º. Y me doy cuenta de que, y empiezo a hacerme preguntas del porqué de las cosas. Por ejemplo, ahí me doy cuenta cuando mi niñez fue feliz. Mis padres nos daban todo lo que podían, pero éramos muchos. Y hasta el día de hoy, realmente no entiendo cómo mi madre lo hizo. Para cuidar a 9 hijos, lavar ropa para 9, ella, mi padre y mi abuela, bueno, 8, 11, el cocinar para 11 personas. Exacto. Y todos los días. Entonces, por eso, después lo hablaremos, pero mi madre y yo fuimos muy cercanos y de verdad que como mujer, una mujer excepcional, y como madre, la mejor del mundo. Y siempre tuvimos mucha cercanía. Yo era el consentido. Yo lo sé, y de la abuela también. También de la abuela. Entonces era el súper consentido. Entonces yo creo que cuando llego a 9 años, me empiezo a dar cuenta de que el porqué de las cosas. Me preguntaba que por qué, por ejemplo, nosotros nunca, aunque se oiga increíble, nunca tuvimos un vehículo. Nunca. Era todo de caminar a las escuelas, regresar caminando, y si queríamos ir al centro de la ciudad, en autobús, en metro, pero nunca tuvimos un vehículo. Yo creo que, me imagino que mi padre no sabía conducir, mi madre menos, nadie de los hermanos. Entonces ahí me empezaba a preguntar el por qué había personas o familias que sí tenían, pero nosotros no. El por qué veía casas bonitas mientras nosotros vivíamos en una casa modesta. El por qué gente se iba de viaje o disfrutaba más la vida y por qué no nosotros. Entonces ahí es cuando realmente me doy cuenta que venía de una familia feliz pero humilde. Y todo eso no lo digo con un orgullo tremendo. Al contrario, eso me llena de orgullo saber que fui un niño que creció con una niñez feliz. Sí, con una situación económica precaria, pero no lo sabía. Ya cuando me doy cuenta es cuando digo, bueno, entonces tengo que hacer algo al respecto. Y así pasa, digo, la primaria. Yo creo que también eso me ayudó mucho a más adelante ser el atleta que fui, porque nosotros caminábamos a todas partes. Caminábamos a la primaria. Imagínate un niño de 5 años caminando aproximadamente, aunque fueran 800 metros, pero 800 metros de regreso, eran 1.6. Y si lo multiplicas por 5 días a la semana, eran 8 kilómetros. Después sales a jugar, te vas, aquí tenemos cerca la deportiva, creo que es puerta número 7, y sin saber, yo estaba haciendo tal vez 15 kilómetros por semana. Ahora digo, haciendo como corredor. Exacto. Pero no lo sabía. Y digo, entonces sigue mi niñez, 9 años, 10 años. Entonces ahí es cuando ya realmente tengo bien definido de que tenía que hacer algo. Y hay una anécdota muy importante que
fue cuando me di cuenta de que mi madre, digo, sigo sin entenderlo, ¿cómo le hacía? Con tantos hijos. Y ella era la cabeza de la familia. Porque mi padre, él, eso sí, siempre fue muy trabajador. Aquí era todo lo contrario. Yo he escuchado entrevistas donde dicen que el padre no trabajaba. Aquí él trabajaba demasiado. Nosotros teníamos que decirle, padre, pero ya por lo menos descansa un día. Exacto. Él no quería descansar. Lo convencimos que el domingo trabajaba mediodía, Ya. pero él trabajaba los 7 días. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi padre era vendedor ambulante. Él vendía billetes de lotería. Ya. Ahí por la, que es la colonia Roma, Ujú. en Insurgentes Sur y Viaducto. Ya. Ahí él era de las personas que tú ves, me imagino que todavía ahora, en un semáforo, donde obviamente se pone el semáforo rojo y empiezas a ofrecer los billetes y empiezas a caminar y se pone verde, se van los vehículos, regresas y lo haces así como 1.000.000 de veces Exacto. hasta que vendas todos los billetes. Entonces, él era muy trabajador, eso sí, siempre nos inculcó de que tenemos que ser responsables, y más a los hombres nos decía que nosotros tenemos que ser los proveedores. Ujú. No hay que olvidar que antes eso estaba bien marcado Exacto. entre un hombre y una mujer. Teníamos la idea de que la mujer se quedaba en la casa y el hombre tenía que salir a trabajar. Y no hay que olvidar también que anteriormente los hombres sí somos bien responsables. Ahora todo ha cambiado. Sí. Ahora todo ha cambiado. Sí. Pero cuando ya tenía 9, 10 años, yo veía a mi madre que trabajaba demasiado. Y siempre lavando ropa, secando ropa, planchando ropa, cocinando, asegurándose de que nosotros estuviéramos listos para ir a la escuela, con el desayuno, con las cosas, con los útiles. Y eso, sin saberlo, yo creo que sí hasta cierto punto me dolía, Ya. porque todos éramos niños y no podíamos ayudarle, porque no sabíamos cocinar, no sabíamos planchar, no sabíamos nada. Yo recuerdo una anécdota que yo siempre le decía, madre, usted trabaja demasiado. Y yo le hablaba con mucho respeto de usted. Y yo le decía, madre, cuando yo sea rico, yo te voy a comprar una casa. Ya. Y su respuesta siempre era, sí, hijo, Dios quiera que sí. Ya. Sí, hijo, Dios quiera que sí. Y tal vez me estoy saltando, pero es una cosa que sí, lo digo con mucho orgullo, lo cumplí. Ujú. Entonces, regresando una vez más, ¿En dónde compraste esa casa? la casa la compré en Fuentes de Satélite. Oh, y además. Y que es un lugar, digo, quien conoce satélites sabe que es un lugar bonito, ¿no? Muy, sí. Casas bonitas, casas Ujú. caras. Entonces, ahí fue donde, aquí en la colonia atendí, yo fui a la escuela primaria, que todavía está, Todavía está. Todavía Ya está. estaremos ahí. todavía está. Entonces ahí estoy desde el primer año hasta el 6º. Y después del 6º empieza la secundaria. De ahí me voy a una secundaria que aquí, no sé si todavía lo hagan, va por números. Era la secundaria 134. Exacto. Que también Sí. tienen un Un nombre. pero nadie la conocía. Yo no recuerdo el nombre de la secundaria. Sí, ¿no? Únicamente la recuerdo como secundaria 134. O era la Benito Juárez, como muchas escuelas. Y era más lejos ya de la casa. Ya. Entonces ahí había 2 opciones, una de caminar y la otra de tomar Tenemos que caminar porque los autobuses no pasaban aquí afuera de la casa, Ajá. pero había uno que pasaba como a 3 calles, ¿En Rojo Gómez? en Rojo Gómez, y ese te llevaba muy cerca de la secundaria y después caminabas como 1 calle, 2 calles más y llegabas a la secundaria. Esa era una opción. La otra opción es que tenías que caminar desde la casa a la secundaria. A la escuela. En ese entonces, mi madre nos daba $1, porque creo que costaba como 50 centavos. Había 2 opciones, 50 había de a 30 y de a 60, creo, algo así. Creo que ¿Te costaba acuerdas? Sí. 50 centavos el pasaje, Sí. porque era $1. Sí. 50 centavos de ida, 50 centavos de regreso. Pero yo con el afán de siempre, tal vez lo veía como diversión, lo que yo hacía era de que, como era en la mañana, esos autobuses o camiones, como decimos, iban súper llenos, Ya. donde la gente iba casi colgando, Colgándose. que era muy peligroso. Sí. Sin embargo, todos lo hacían. Y yo, imagínate un niño de 11, 12 años, aquí con los útiles, subirme al autobús y agarrándome de donde pudiera. Sí. Cuando tomaba el autobús,
¿Y qué es lo que hacía cuando empezaban a cobrar, el chofer empezaba a cobrar? Una de dos, o me bajaba o le decía que ya la había pagado. Y como era un niño de 11, 12 años, no se iba a poner a pelear con un niño. Sí. Entonces me dejaba pasar. Y simplemente no pagaba. Sí. Entonces ahí me ahorraba yo ese dinero. El regreso, que la escuela terminaba aproximadamente, me imagino, a las 2 de la tarde. Una vez más tenía la opción de tomar el autobús o caminar. Entonces ahí sí caminaba. Porque ya tenía un peso. Ajá. Y ese peso lo usaba para otras cosas. Y eso también lo hice en la primaria, donde mi madre nos daba, cuando podía, un peso para comprar ya sea unos tacos, una torta. Pero yo no compraba, sino que guardaba el dinero. Y después descubrí una forma de comer casi gratis. Exacto. Y me preguntarás cuál fue esa forma. Me empecé a dar cuenta de que había un lugar muy cerca de la primaria, que era un salón grande, donde tenían como 6, 8 máquinas o mesas de futbolito. Yeah. Pero un futbolito grande. Y empecé a jugar. Y siempre había lo que le llamaban la retadora. Exacto. Y éramos niños todos. Entonces yo llevaba un peso. En ese entonces yo creo que costaba como 20 centavos. Exacto. Metes tu moneda y la apretabas, la palanca. Salían como, eran creo 5 pelotitas. Yeah. Eran pelotitas blancas. Y empezabas a jugar. Entonces siempre había retadora de que el que pierde obviamente paga. Ajá. Y empecé a aprender también ese futbolito, que yo empezaba ya a jugar gratis, porque yo les ganaba. Ajá. Ya nadie me ganaba jugando. Y éramos niños de 9 a aproximadamente 13, 14 años, porque había una secundaria también cerca, y los de secundaria también se iban a jugar. Entonces yo creo que el más joven sería 9, 10 años, y el más viejo, 14, 15. Ya. Y a esa edad es una diferencia enorme entre un niño de 10 y un niño de 15. Entonces me ponía a jugar con los de 9, 10, 11, 12, 13, hasta con los de 15. Me di cuenta que les ganaba. Sí. Entonces siempre jugaba gratis. Después el dueño del lugar tiene esta idea de que hace torneos. Ajá. Y muy inteligentemente él decía, va a haber retadora entre tantos niños y el que gane al final de este torneo se va a llevar una torta. Ya. Que en ese entonces costaba como 5 pesos. Oh. Pero yo no tenía 5 pesos. Yo tenía 1 peso. Entonces, ¿cómo vas a comprar algo que te cuesta, que vale 5 si tienes 1? Pero si ganabas el torneo te la daban gratis. Oh. ¿De qué era la torta, Había de todo, así que Sí. eso sí lo variaba. Sí. Así que jamón con queso, hasta la torta cubana, Exacto. de muchas cosas. Entonces empieza el torneo y yo tenía aproximadamente 10 años y te empiezan a poner, ¿cómo elegían a tu contrincante? Decían, a ver, ¿tú cuántos años tienes? O tú contra él y juega. Ajá. Y empezaban y la mesa rodeada de otros niños viendo. Sí, sí, sí. Y empezábamos a jugar. No todos se inscribían porque no todos tenían dinero, pero sí siempre se inscribían aproximadamente unos, me imagino, 12, 16 o 20. Entonces imagínate, el dueño del lugar estaba sacando 20 pesos Ujú. y daba una torta De 5, cinco. pero le costaba 2 Ajá. hacerla. Exacto. O sea, él se ganaba como Seguramente. 18 pesos, Ajá. muy inteligentemente. Y eso después me empecé a dar cuenta. Dije, oye, este tipo es inteligente, Exacto. porque lo que está haciendo. Y así fue como yo empezaba a jugar. Y siempre llegaba a la final. Y había uno que sí realmente me daba una batalla así, pero casi siempre le ganaba. Ya. Entonces siempre que había torta de premio, yo casi siempre Tú ganabas. Y ahí fue cuando me di cuenta de que esa perseverancia que tenía, o la forma de ver las cosas, les ganaban niños más grandes. Ajá. Me enfrentaba a un niño de 15 años y lo bailaba en el futbolito. Entonces, después el problema fue de que ya nadie quiere jugar Contigo, porque exacto. Dice, no, pues. dicen, no, pero no, era lo contrario. Querían jugar porque todos querían vencer al ganador. al que se llevaba todas las tortas. Exacto. Entonces todos querían jugar contra mí. Y como estamos hablando de 20 centavos y eso, 50 centavos, pues todos lo hacían. Y cada vez se corría la voz. Y como tú lo dijiste, aquí se corre la voz en México, pero sí, Rapidísimo. como pólvora. Sí.
había más niños. Ajá. Y ya venían hasta de otras escuelas. Ya. Entonces yo recuerdo que a veces, en ocasiones había hasta 30, 40, 50 niños. Lo curioso que eran puros niños. Exacto. No había niñas. Niñas, ¿no? Porque hasta cierto punto no se les permitía entrar. O porque decían que la niña no sabía jugar. Ajá. Pero en esos años uno no sabía eso. Ajá. Entonces empiezo a jugar, pero me doy cuenta de que soy bueno para el futbolito. Y empecé a hacer todo tipo de trucos, así con la... Y aunque yo escribo con la mano derecha, todo es lo hago con la izquierda. Izquierda. O sea, entonces yo siempre, ahora sí que remataba con el futbolito Sí. con la mano izquierda. Exacto. Y hacía todo tipo de trucos. Y te digo, llegó el momento en que no me ganaban. Entonces para mí todo eso era una diversión enorme, una niñez enorme. ¿Y quién me cuidaba las cosas cuando estaba jugando mi hermana? Ajá. Que es 15 meses menor que yo. Entonces a ella siempre le decía, espérame aquí, y yo me desaparecía. Y entonces ella tenía que agarrar mis cosas. Sí. Y ahí venía cargando las cosas y ya llegando a la casa le pregunté a mi madre, ¿y Arturo dónde está? Jugando. Y yo ya venía, llegaba 2, 3 horas más tarde. Ajá. Y mi madre, ¿dónde estuviste? Y ya mi hermana decía, en el futbolito. Mi madre, hijo, eso no te va a dejar nada, tienes que estudiar. Y yo, madre, no se preocupe, todo está bajo control. Exacto. Yo voy bien en la escuela. Aunque nunca fui un estudiante de 10, porque una vez más, esa precocidad que tenía, yo me preguntaba que por qué nos enseñaban tantas cosas o trataban de enseñarnos cuando no las íbamos a usar después en la vida. Entonces yo llegué a la conclusión de que, a pesar de que tenía 10 años, de que únicamente tenía que hacer lo suficiente para pasar o aprobar el examen y pasar al siguiente grado. Y con eso era más que suficiente. Exacto. Entonces eso era lo que yo hacía. Estudiaba, yo no era de los que estudiaban todos los días. Yo únicamente, había examen el viernes, yo el jueves en la tarde me ponía a estudiar, presentaba el examen, viernes por la mañana lo aprobaba, y eso sí, yo nunca reprobaba. O sea, no sacaba 10, pero siempre 8. Exacto. Y ya con eso era más que suficiente para seguir avanzando. Y te digo, eso fue en la primaria, que una primaria con muchos niños. Y no hay que olvidar también que en ese entonces estaba bien marcado, de que tus amigos son niños, no niñas. Ajá. ¿Verdad? Porque ahí sí, ¿no? ¿Cómo crees que vas a tener amigos como de niñas? Había el club de Toby. Sí, ¿Te acuerdas? sí, no, todo eso era que es totalmente diferente ahora, pero muy bonito, te digo, y no me daba cuenta de que las condiciones económicas que teníamos eran precarias, porque no lo sabía. Te digo, así terminó la primaria, paso a la secundaria, y todavía cuando caminaba, pasaba al futbolito una vez más, Ah, todavía. y todavía les daba una repasada. Entonces, pero te digo, ellos felices porque perdían su dinero, yo feliz porque Exacto. yo comía. Entonces, yo recuerdo en una ocasión que regresé a la casa y ya que como de 12, 13 años, ya estaba, imagino, en la secundaria, y mi madre me decía, es que no hagas eso no te va a dejar nada. Y decía, no, madre, es que es una buena inversión. Dice, ¿cómo que una buena inversión? Le digo, sí, pongo 20 centavos y me gano una torta de 5 pesos. Exacto. Y algo así, ella siempre movía la cabeza y decía, ay, hijo, ¿qué voy a hacer contigo? Ay, hijo, ¿qué voy a hacer contigo? Ajá. Y yo nada más siempre decía, no, usted no se preocupe, madre, confía en mí. Y ella nada más, te digo, movía la cabeza y decía, ay, hijo, ¿qué voy a hacer contigo? Pero yo era el consentido, Exacto. aunque mis hermanos y hermanas lo saben, pero no les afectó. Ajá. No les afectó. No se ponían celosos. Tal vez eran celosos, eran unos celos buenos. Ajá. Porque hay celos buenos y celos malos. Eran celos buenos. Entonces, así pasó terminó la primaria, secundaria, donde obviamente estudié 3 años en la secundaria 134, que está también localizada aquí en la colonia, en la Agrícola Oriental. Y ahí cuando termino la secundaria, tengo aproximadamente 14. 14. Ajá. De ahí, también no hay que olvidar que antes, como había tantos niños, ya es que hacías exámenes Ajá. para ver si eras aceptado. Aceptado en la secundaria. Y también si querías ir en la mañana, Ah, también. porque los que aprobaban el examen iban en la mañana, los que más o menos en la tarde, y los que no lo aprobaban, fuera. Ajá. Entonces yo siempre los aprobé.
Yo salí, iba a la secundaria en la mañana. De ahí yo ya quería estudiar ingeniería. Terminando la secundaria, tenía 14 años. Y yo quería ser ingeniero, aunque yo quería ser ingeniero petrolero. Ahora me preguntarás por qué petrolero. Eso viene desde cuando tenía 6 años, donde les preguntan a los niños, ¿y tú qué vas a hacer cuando crezcas? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y todos los niños dicen que futbolista, que policía, lo que sea. Y me preguntaban a mí, yo decía, ingeniero petrolero. Y todos se quedaban así viendo y me decían, ¿por qué? ¿de dónde sacaste eso? Dije, es que lo escuché en el radio diciendo que México es un país petrolero y ahí hay mucho dinero. Y yo un día de esos voy a ser rico. Entonces, te digo, me veían así como, ¿y este niño de qué planeta es? Exacto. Entonces empiezo a investigar qué es lo que tengo que hacer para ir a ya sea un bachillerato, una vocacional preparatoria, donde es ingeniería. Regresando a la secundaria, yo siempre fui bien noviero. Siempre tenía una novia y otra. Entonces, ya cuando... Y en la secundaria, tanto en la primaria, ya ves que el número es el mismo realmente entre niños y niñas. Si en el salón de clases hay, vamos a decir, 24 niños, son 12 niñas y 12 niños. Pero te voy a contar una anécdota muy importante de la secundaria, donde yo siempre fui bien travieso, bien inquieto. Y esa secundaria era considerada como una de las mejores aquí en la colonia. Porque no hay que olvidar que no sales de tu colonia. Exacto. Porque tú no vas a ir en una secundaria en otra colonia o en otra delegación. Estás en tu colonia. La directora era una mujer muy estricta, ella, pero se pasaba. A tal grado que todos los lunes por la mañana, había solamente una puerta, la puerta principal, y era grande, había una puerta más pequeña. Entonces, todos los lunes ella cerraba la puerta grande y únicamente la puerta pequeña estaba abierta, con el fin de que todos teníamos que pasar por ahí, niños y niñas. A las niñas, ella misma les medía la falda, que tenía que estar solamente 3 dedos arriba de tu rodilla. Si estaba más arriba, era considerada muy corta. Y regresaba la niña a que le arreglaran la falda, que le bajaran la falda un poquito. Y que estuvieran obviamente bien vestiditas, bien elegantes. Peinadas. Usaban una falda de color azul, con una blusita, una blusa blanca, y un tipo como vadero, azul de cuadritos. ¿En secundaria? En secundaria. Y los niños usábamos uniforme también, zapatos negros, pantalón, creo que era azul negro, una camisa blanca. ¿No te tocó el Príncipe de Gales? Que fue cuando, ¿no? No, porque era antes, hasta con corbata. No, nosotros no llevamos te tocó corbata, eso. sino era pantalón azul, camisa blanca y un suéter con DB, también azul o negro. Y todos así, como soldaditos, ¿verdad? Bien formaditos. Y lo que ella era, para ella muy importante, es de que los niños tenían que ir bien peinaditos y con el cabello corto. Si lo tenías largo, según ella, te regresaba y te enviaba a la peluquería. Claro, ella no pagaba, sino le decía, tú no entras, por ejemplo, Ernesto, tú no entras hasta que tengas el corte de cabello, y tenías que regresarte a tu casa, decirle a tus padres que no te habían aceptado, y te tenían que llevar a la peluquería, cortarte el cabello, y todo era bien rápido para que no perdieras el día y te regresan a la escuela. Entonces yo tenía 12 años, y yo decía, bueno, pero ¿quién le otorgó tanta autoridad a esta directora? ¿Con qué derechos? Lo interesante para mí fue que nadie protestaba, ni los estudiantes, que éramos niños de 12, 13, 14, yo creo que el más viejo, 15 años. Pero los padres no decían nada. Entonces ahí conocí yo un amigo donde, con nuestras ideas radicales, empezamos a decir, ¿por qué nos está obligando a algo que no queremos hacer? Y yo le empecé a meter esa idea, y él ya estuvo de acuerdo, él me seguía. Dijo, estoy totalmente de acuerdo, ¿qué podemos hacer? Y tuve esta idea de escribir como una petición para que pudiéramos sacar a la directora de la secundaria. Y ya la escribí y se la presento al amigo y dice, me parece perfecto. Vamos
le sacamos copias. Sí, con un panfleto para... Como un volante. Sí, con un volante. Y un día en la tarde, cuando todos salíamos, era cuando ya todos se reúnen. Porque no todos se van a sus casas inmediatamente. Sí, no. Era Hay... un convivio de todos los niños y niñas, y ya a esa edad ya te empiezas a interesar en niñas o te empiezas a interesar en niños. Era un convivio entre todos, teníamos 12, 13, 14, 15 años. Yo tenía, no sé, 12, 13. Y yo repartiendo volantes con mi amigo. Y todos recibían el volante y lo leían. Muchos sí estaban de acuerdo, muchos lo ignoraban, otros no les importaba. Pero nosotros repartiendo volantes. Sorpresa que nos llega por atrás. ¿Y quién era? Una persona nos llegó. La directora. La directora. ¿Y cómo vas a negar que no lo estás haciendo si nos agarró así por atrás? Como decimos, con las manos en la masa. Exacto. Y a ver, jovencitos, tú y tú, vengan conmigo. Y nos llevan a la oficina. Como ya era tarde, ya no podían obviamente llamar a los padres, pero nos dice que mañana no entran a la escuela sin sus padres. Y yo le decía a la directora, pero es que mi padre trabaja. Bueno, entonces tu madre, pero alguien tiene que estar aquí. Yo ahora sí que por primera vez empecé así a tener temor de que qué le voy a decir a mi madre. Y ahí pensaba, bueno, tal vez mi madre ahora sí se va a infartar porque tantos problemas no problemas, pero situaciones en que la he puesto, de que ella movía la cabeza y me decía, ay, ¿qué voy a hacer contigo? Y decirle que si no se presentaba ella conmigo, iba a ser suspendido. Y ya por fin me armo de valor y le digo que tiene que ir conmigo, y me pregunta por qué. Imagínate cómo le tengo que decir que fue el que inició todo repartiendo volantes, pidiendo para derrocar a la directora de la secundaria. Y ya le digo, pero fíjate que mi madre nunca me regañaba, sino únicamente movía la cabeza y me decía, ¿y ahora qué hiciste? Sí. No, madre, es que se trata de esto. ¿Y tú lo hiciste? Y le dije, sí. ¿Pero por qué? Y, no, es que no me parece. Dice, hijo, es que hay muchas cosas que no te van a parecer, pero tienes que hacerlas. Yo no aceptaba eso. Pero por fin ya al siguiente día va mi madre. Y me habían dicho, no me había dicho la directora, que ahora sí que qué castigo nos iban a poner a este amigo y yo. Él también se presenta con su madre. Y pasamos al siguiente día a la oficina de la directora, y la directora me pone ahí como si yo fuera un criminal. Exacto. Me empieza ahí a llamar la atención y me dice, ¿tus cosas dónde están? Yo ya las había dejado en el salón de clases. No hay que olvidar que ahí dejabas todo. Exacto. Y después dije, no, es que nunca pensé lo que iba a suceder, sino que corrí rápido cuando íbamos a entrar a la oficina, dejé mis cosas y me fui a la oficina. Y le empiezan a decir a mi madre lo que hice. Y le dice la directora que no estaba suspendido. Me habían corrido. ¿A los dos? ¿Por solo a ti? No, pero al otro, él alegó que yo fui quien empezó todo. A él sí lo suspendieron. Ya. Pero a mí me corrieron. Como autor intelectual. Sí, porque yo fui el que inició todo. Entonces y era verdad, yo inicié todo. Entonces a él lo suspenden, creo que fue una semana. Y a mí me corren. Ya. Entonces mi madre se pone súper triste. Y la directora, mi madre pidiéndole de favor que no lo haga, y esto y el otro. Y después hasta ella dice, le voy a hablar a los directores de las otras secundarias para que no te acepten. O además, boletinarlo. Y se trataba de las secundarias de la colonia. Exacto. Que no sé, había tal vez una más o dos más, porque no hay muchas. Y yo recuerdo que me dice, tus cosas, y dije, están en el salón de clases, llevé por ellos. Y es cuando nos da la noticia de que no soy suspendido, me han corrido. Y ya salimos de la oficina, mi madre obviamente diciéndole que no lo hiciera, que me diera otra oportunidad, y ella no, aferrada diciendo que no, que me han corrido. Y yo ahí pensando que sí lo había hecho, no me arrepentía porque estaba peleando por algo que yo creía en eso, pero de lo que sí me di cuenta de que cometí un error, de que no tenía plan B, únicamente tenía plan A, pero no tenía plan B. Exacto. Entonces ahí me di cuenta de que siempre que hiciera algo tan importante tenía que tener plan A y plan B, y en ocasiones hasta plan C. Exacto.
Entonces vamos saliendo y mi madre ahí se suelta a llorar. Y imagínate yo viendo a mi madre. Yo creo que es para todos, ¿verdad? Ver a tu madre llorar es algo que realmente te llega y te pega. Exacto. Y yo le decía, no, madre, no llore, no se preocupe, madre, vamos a otra secundaria y me inscribe, y ya. Dice, no, hijo, pero es que no escuchaste, la directora dice que no se van a hablar los otros directores y no te van a aceptar. Ay, y ya vamos saliendo de la escuela. Porque también dijo que no podíamos permanecer ahí. O sea, además. Había sido declarado muchas veces non grato. Persona no grata. Sí. Entonces ya vamos para afuera. Y ya por fin salimos y mi madre llorando. Y vemos una señora muy bien arreglada. Se da cuenta que mi madre está llorando y yo se da cuenta que yo soy un niño de 12, 13 años. Y se acerca y dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué está llorando tu madre? Ya le expliqué. Y mi madre también le explica y me dice esta señora, y ¿sí lo hiciste? Le dije, sí. Dice, bueno, dice, mira, me decía, yo recuerdo que me decía, flaquito, mira, flaquito, eso no se debe hacer. Dice, pero ella no te puede correr, te puede suspender, pero no te puede correr. Vamos, yo voy a hablar con ella. ¿Quién era esa mujer? Era la supervisora de las escuelas secundarias en la colonia. ¡Qué suerte! Que nos la encontramos ahí cuando vamos saliendo. Exacto. Ella tenía más autoridad que la directora porque era la supervisora. Exacto. Entonces dice, no, vamos, y nos regresamos. Ella habla con la directora. A mí me dejan afuera, mi madre entra. Mi madre fue una persona que solamente tuvo secundaria porque tenía, debido a las circunstancias, tenía que trabajar. Entonces sí, obviamente sabía leer, sabía escribir, entendía mucho, pero ya era otro nivel. Porque estás hablando con una directora, una supervisora que ella sí tenía tal vez estudios universitarios. Pero mi madre escuchando, y llegan a la conclusión de que sí, la supervisora pudo prevalecer de que no me podía correr, sino que tenía que suspenderme. Y después también alegaron de que porque una suspensión. Al otro niño también ya le quitan la suspensión. A mí también. El otro niño se salva, pero a mí con la condición de que mi madre tenía que ir a firmar todos los lunes un documento donde yo me comprometía a no hacer nada en contra de la escuela y principalmente en contra de la directora. Exacto. O sea, era como me habían tratado como si yo fuera un criminal y me estaban dando una libertad condicional, provisional. Sí. Pero no nos quedaba otra más que aceptar. Entonces mi madre dijo, está bien, acepto. Entonces ella tuvo que firmar y yo a mis 12, 13 años firmando, que realmente ni tenía firma, comprometiéndome a no hacer nada en contra de la secundaria de la directora. Y de la directora. Y mi madre siempre diciendo, hijo, ya no te metas en problemas. Y la supervisora decía, no hagas eso. Pero en una ocasión ahí, cuando ya me llaman, la directora le dice a mi madre, señora, es que este niño está destinado a que él nunca no va a hacer nada en esta vida. O él va a terminar en la cárcel, o como indigente, o ambos. Ya. Entonces, imagínate que te digan eso a los 12, 13 años, y se lo dicen a tu madre. Además. Entonces mi madre, salimos de ahí y yo le decía, no, madre, no le haga caso, sabe lo que está diciendo. Y mi madre siempre creyó en mí, y me decía, ay, hijo, pero es que, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Y hasta me decía, ¿por qué no te comportas como tus hermanos? Porque no eres un niño normal. ¿Por qué no eres un niño normal? Yo creo que no era normal. Sí. Y así fue, ya pude terminar, te digo, la secundaria, voy a la vocacional, y entonces empiezo a investigar, porque mi madre nos apoyaba, siempre nos decía, miren hijos, yo no les puedo dar nada, hablando como de una economía. Lo único que sí les puedo decir que si quieren salir de esta pobreza, tienen que estudiar. Exacto. Es todo lo que siempre nos decía. Porque no nos podía ayudar ni con las tareas, porque no llegó a ese nivel. Empiezo a investigar de dónde estudiar, me doy cuenta que hay varias vocacionales donde hay ingeniería. No sé por qué, no recuerdo por qué elegí la vocacional 10. Entonces voy, presento el examen, como muchos jóvenes, en ese entonces ya digo, tenía 14 años. Una vez más, si lo apruebas bien, ¿no? Sales con calificación alta, te vas en la mañana,
más o menos tarde, y nosotros, había muchos jóvenes que perdían un año. Exacto. Y tenían que volver a intentar. Otra vez, el segundo exacto. año, o escuela semiprivada o privada. Exacto. Pero no teníamos dinero. Ujú. Entonces, afortunadamente aprobó el examen, voy a la vocacional 10 en la mañana, y ya una vez más, y ahora tengo que ir desde la Agrícola Oriental hasta el Bosque de Aragón. A la Boca 10. Boca 10, que está en el Valle de Aragón. Ujú. Cerca como del zoológico, había un zoológico. Exacto. Está todavía. Todavía, y ya ves que ahí está el bosque. Ujú. Y empiezo mi primer año, ahora ya no tenía que tomar un autobús, tenía que tomar 2, Ujú. caminar, uno que me llevaba muy cerca del aeropuerto, y ahí tomaba otro que era del aeropuerto hacia Aragón. Exacto. Ahí llegabas y ya después, ese sí te dejaba casi enfrente. Ujú. Nada más tenías que cruzar una calle y ya estabas en la vocacional. Pero ahí lo único que no me gustó, y me di cuenta después, de que éramos casi puros niños. Ya. Y imagínate, yo vi noviero y digo, ¿y ahora las ¿Y niñas las dónde niñas están? dónde las echan? Me las robaron, no hay. Y no te olvides que también en los salones estaban divididos, porque son 3 años de vocacional, obviamente, En semestres. según dónde estabas. Pero yo cuando inicio, no sé, éramos 24, 26 niños, éramos como 24, no sé si seamos 24, 22 niños y 2 niñas. Ya. Y después yo me daba cuenta que en el segundo y tercer año, esas niñas habían desaparecido, Ajá. ya no seguían. Entonces era una escuela de casi puros Hombres. niños, casi puros niños. Entonces ahí fue lo único que no me gustó. Y es que había el estigma de que la ingeniería era solamente para hombres. Niños. Sí. Y yo decía, bueno, ¿y ahora dónde vamos a conseguir novias si no hay? Sí había, pero no muchas, Exacto. pero sí había. Y te digo, así empiezo mi primer año de vocacional, de 14 a 15 años, empiezo mi segundo año de vocacional de 15 a 16 años, y es cuando la vocacional yo creo que era una de las mejores, porque ofrecían actividades deportivas una vez que habías terminado Extraescolares. el día, Tu horario. tu Ajá. horario. Y había, por ejemplo, desde mesa de tenis de mesa, ping-pong, Ping-pong. Ujú. natación, atletismo, Ya. baloncesto, ¿Atletismo varias pruebas o...? de todas, Ok, todas ok, las pruebas. Y yo recuerdo que el que más activo era como entrenador era el entrenador de atletismo, que era Jesús Arroyo, El CAPI. Capi, que siempre al inicio de semestre él iba a todos los salones a invitar a los nuevos estudiantes Ajá. que acaban de iniciar o ingresar a la vocacional para que se unieran al equipo. Mi primer semestre va, pero yo realmente nunca puse atención porque yo no vengo de una familia de deportistas. Ya. Aquí nadie fue ni futbolista, ni corredor, ni jugador de fútbol, de béisbol, baloncesto, nada de eso. Ya. Entonces, para mí sí era muy motivante escucharlo y decir que nos hablaba del atletismo, de los viajes que podíamos obtener, porque con eso era como un incentivo para los jóvenes decir, oye, Exacto. quiero viajar. Era motivante. Ajá. Porque nosotros nunca había salido así de la capital, nunca Ya. había visto el mar, Ya. nunca. Y entonces para mí, yo decía, bueno, se oye interesante, pero como que este tipo está loco. Y así pasó mi primer semestre, y es que son 6 semestres, ¿verdad? Exacto. Divididos en 3 años. Sí. Paso en el siguiente semestre, o una vez más, él regresa, nos invita, y sí había personas que sí como que se apuntaban, Ajá. e iban, pero la mayoría no duraba. Pero yo sí me daba cuenta, pero ese es mi primer año. En el segundo año, que ya iba en el tercer semestre, una vez más, pero no. Entonces ahí me hago un amigo que fue mi mejor amigo en la vocacional, se llama José Luis Zavala. Él sí ya corría desde que empezó. Ujú. Hoy ya tenía como año y medio de experiencia. Y éramos súper amigos, pero éramos todo lo contrario. Él era más robusto, complexión así ancha, Ujú. mientras yo siempre fui muy delgado. Todos me decían flaquito y flaco y todo eso. Siempre muy delgado. Pero éramos súper amigos. Y el Capi se presenta y nos invita. Y este amigo, no sé por qué, siempre me empieza a decir, vamos a correr, vamos. Vente. Y yo le decía, no, correr.
Pues eso es para caballos. Y me decía, es que estás bien flaco, tú sí puedes correr. Y yo le decía, no, gracias, no. Entonces, ya me empezaba a interesar la actividad deportiva una vez que había terminado el día escolar. Y voy y me apunto en el tenis de mesa. Ya. Para empezar a aprender a jugar A jugar ping-pong. ping-pong. Y una vez más sí lo tomo rápido y aprendo y me doy cuenta que también soy bueno jugando y le empiezo a ganar a los que ya tienen más experiencia. Ajá. Y era divertido, ahí no tenías que correr. Te presentas, te dan Tu raqueta, la pelota. la pelotita y empiezas a jugar. Ajá. Y ahí es cuando me doy cuenta que también hay niñas Ya. o jovencitas. Sí. Y ahí empiezas a platicar con ellas y todo eso. Y eso me llamaba mucho la atención porque era mi oportunidad. Así como de conocer a oye, decía, yo aquí sí agarro Aquí sí, novia. exacto. Yo aquí agarro novia. Y este amigo me invitaba y yo le decía que no. Y después de ahí, digo, bueno, me voy a cambiar ahora. Y voy y me apunto en el equipo de natación. Ya. Que no había agua, pero de vez en cuando la maestra tenía, no sé si un contrato o un acuerdo con un deportivo muy cerca de ahí, que nos permitían usar la piscina de vez en cuando. Ajá. Entonces yo no sabía nadar. Entonces ya con lo poquito que iba, los días que íbamos, ahí por lo menos aprendí a defenderme, y ya por lo menos a flotar y no a ahogarme. Exacto. Y yo feliz con mi natación y todo. Y el amigo insistía, porque era tan amigo que él me seguía. Sí. Él dejaba a veces de ir a correr. Bien, se venía a jugar ping-pong conmigo, se venía a jugar a la natación conmigo. Ellos sí nos vamos flotando, en la espalda y flotando y todo. Entonces, y los otros días que no íbamos a la piscina, o nos íbamos al ping-pong, o si no íbamos a la piscina nos ponía a hacer ejercicios. Ajá. Pero él me decía, oye, vamos a correr. Y yo le decía que no. Entonces él me decía, bueno, yo sí me voy a correr. Porque realmente lo otro para él era a cierto punto aburrido. Ujú. Pero entonces yo sí seguía con el ping-pong y la natación, ping-pong y natación. Y es ahí cuando él me decía, mira, es que estás bien flaco. En ese entonces, estoy hablando del año como 78, era muy famoso un payasito que se llama Cepillín. Ah, ya. Él era más o menos de mi estatura, pero muy delgado, pero así súper flaquísimo. Ajá. Y en ese entonces, yo creo que ahora todavía tiene la idea, el concepto de que si eres flaco, delgado, puedes correr. Ajá. Automáticamente eres corredor. Exacto. Y él me decía, mira, es que estás bien flaco como Cepillín. Entonces él me empieza a decir, Cepillín, vámonos a correr. Sí. Y yo le decía que no, gracias. Y me decía, Cepillín, vámonos a correr. Y dice, mira, estás bien flaco como Cepillín, tú sí puedes correr. Y yo le decía que no. Hasta que un día, en el salón de clases, hay otros dos amigos, que ellos son dos muy amigos, pero nosotros los conocíamos. Ajá. Pero ellos eran gorditos. Ya. Ellos empiezan a correr, pero con la motivación de perder peso. Sí. Y yo los veo que sí, saliendo como si terminamos la escuela, por ejemplo, a las 2 de la tarde, que era, ya ves que eran varias clases, y por ejemplo, de 1 a 2 ya terminábamos la escuela, ellos iban y había un lugar, como en el extremo, en una esquina de la vocacional, donde había como vestidores. Y ahí obviamente veías a todos los atletas, y yo me iba al ping-pong y otros se cambiaban y se iban a correr. Ajá. Y estos dos amigos gorditos caminábamos del salón de clase a este lugar, a los vestidores. Ellos se cambiaban y se iban a correr. Y yo me iba al ping-pong o a la natación. Y uno de ellos ambos me empezaron a decir, oye, pero es que sí, el atletismo es muy bonito, pero es muy difícil. Dicen, tú no puedes correr. Anda. Y yo le decía, claro que sí puedo correr. Y me decía, no, tú no aguantas. Le digo, ¿pero de qué se trata? Dice, fue una vuelta al bosque. En ese entonces había diferentes recorridos, y el recorrido más largo eran como 5 kilómetros. Y ellos me decían, ayer corrimos y ya pudimos dar toda la vuelta al bosque. Creo que es 6 kilómetros, ¿no? El bosque completo. Creo que sí, pero nosotros hacíamos sí. 5 o 6. Ok. Y me decían, ayer lo hicimos por primera vez y pudimos correr sin parar Ah, ya. toda la vuelta al bosque. Y yo decía, no creo, porque estaban gorditos. Exacto. Yo sin saber. Y llega un día en que me dicen, vamos a ir a correr, vamos. Le dije, no. Y dice, es que tienes miedo. Ah, Y le digo,
no, pero ¿miedo de qué? Dice, es que no aguantas. Dice, a mitad de camino te quedas. Y yo decía, no. Y yo, con mi valentía, le dije, juega. Pero vamos a apostar algo. Y me dicen, ¿qué quieres? Le dije, 2 comidas. Le dije, el que gana, obviamente, ganó. Entonces, el segundo y tercer lugar van a pagarle una comida a uno. Cada quien. Uno, cada quien, al que ganó. Son 2 comidas. Sí. Y me dicen ellos, juegan. Había cafetería en la vocación. En la ocasión, sí. Donde vendían todo tipo de tacos, así, tortas, refrescos, sodas, todo eso. Y no era caro. Pues era gente. Para estudiantes. La vocacional era, realmente éramos estudiantes que todos veníamos de familias pobres. Y nada más la diferencia en que unos éramos más pobres. Era la única diferencia, pero todos éramos pobres. Entonces, yo les acepto el reto. Y les digo, juegan, mañana. Entonces, al siguiente día, no voy. O sea, no, ¿pero por qué no fui, Ernesto? Fue porque no tenía zapatos, no sabía qué usar, qué ponerme para poder correr. Entonces ellos me dicen, vamos a ir a correr. Y le dije, no, ¿pero por qué no? Le dije, es que no tengo nada. Y ellos me decían que yo tenía miedo. Yo decía, no, es que no tengo nada. Y ellos me seguían insistiendo. Yo creo que pasó una semana así diciéndome que les tenía miedo. Y cada vez ellos corrían un poquito mejor. Y empezaron a perder peso. Y me decían que, uno de ellos me decía, es que si él corre mejor que yo, dice, si yo te gano, él te pone una repasada que no te la vas a acabar. Y yo decía, no, ¿cómo? Y era tanto así que me daban, se burlaban, tal vez de buena intención, en que un día dije, bueno, voy a ver qué tengo. Y pude encontrar unos tenis aquí que tenía yo, viejos, usados, de los tenis Panam. Ajá, sí. Que hoy son de moda, hoy están de moda, ¿eh? Sí, todo sí, es retro eso y ahora, es de moda. Imagínate lo que es. Gente pobre usaba Panam. Ahora gente rica. Ahora, exacto, sí. Yo recuerdo el nombre porque Panam era el nombre de una línea aérea. También, quebró. Pan American Airlines, Exacto. Es cierto que quebró. Pero en ese entonces muy famoso, que pasaban hasta comerciales con las hermosas super vestidas y bien guapas, y los pilotos vestidos y todo eso. Yo recuerdo ese nombre, Panam. Entonces por fin encuentro esos tenis, los llevo, no eran ni calcetas, eran como calcetines. Era un short azul, que no sé ni de dónde lo saqué, y una playerita parecida a esta, obviamente no de este material, de color naranja. Y ya voy ese día y me dicen, y todos siempre me decían que ahora sí. Y, dicen, no. Y así yo creo que pasó una semana, 2 semanas, y es, ahora sí. No. Y un día me dicen, ahora sí. Y yo digo, ahora sí. Y no me creían, ellos felices porque decían, oye, le vamos a poner una repasada que no se la va a acabar. Y ya sabes cómo somos todos burlándose, hasta me decían, hasta te vamos a retirar. Dice, bueno, nunca empezaste, pero te vamos a retirar. Y yo dije, juega, pues vamos. Ya voy, me cambio, y me doy cuenta que todos ya usan zapatos mejores y todo. Mejor. Y los shorts y las camisetas y haciendo ejercicios. Pero también me doy cuenta que las pocas niñas o jovencitas que había en la escuela estaban en el atletismo. Había más ahí que en el ping-pong y la natación. Sí, había más. Sí. ¿Por qué? Porque el Capi las convencía. Ya. Tenía un poder de convencimiento enorme. Entonces, todas las jovencitas, que una vez más, yo tenía casi 16 años. Y todas tenían desde 14, 15, 16, 17. Y había muchas. Entonces yo dije, oye, pues, de aquí soy. Me hubieran dicho antes, ¿no? ¿Por qué no me invitaron diciendo esto? Me presento ese día. Sí. Nos cambiamos. El Capi no está. Porque sí estaba, pero siempre ocupado. Pero él tenía asistentes. Sí. Entonces él llegó y con los gorditos y yo, y había varios velocistas. Y dice, a ver, velocista, tú, ustedes juntos, ustedes así como gorditos, y tú eres novato, con ellos 45 minutos. Ya. Que tenías que realmente darle la vuelta en 45 minutos, que eran como 6 kilómetros. 6 kilómetros. Empezamos a correr, pero yo no sabía que les habían dicho que eran 5 minutos corriendo y 5 minutos caminando. Ya. Una especie de fartlek. Sí, entonces los velocistas a ese paso pues empezaban muy despacio, un poquito más rápido, ya después yo atrás. Y los gorditos también ahí conmigo.
Y y después 5 minutos paramos y a caminar. Ajá. Yo bien tranquilo. Pasan 10, 15, 20, 25, 30, 35, ya 40. Y ya me doy cuenta que los amigos ya no están. Ya vienen a... O sea, ¿tú te seguiste corriendo? Yo No. me seguí corriendo con los velocistas. Ya, Ya ajá, tenía sí, más sí, sí. experiencia. Sí. Y de estos amigos se habían quedado. Y ya los últimos 5 minutos, ya cuando realmente era acá, ya ves que corres más rápido porque ya ves la escuela y Exacto. Va más cerca. yo me voy con los velocistas. Pero yo no sabía que eran velocistas, yo no sabía la diferencia entre un velocista y un fondista, un mediofondista. Ajá. Yo no sabía que era correr 100 metros o 200 metros, 400 metros, nada de eso. Ajá. Ellos eran corredores, la mayoría de 400 metros y 800 metros. Entonces corrían más o menos. No eran corredores de distancia, pero corrían bien. Ajá. Y digo, ya al final, ya cuando me empiezo a cansar, ya veo la escuela, digo, "Ay, falta Ya, un minuto". Llegamos, sí me cansé, pero yo dije, oye, esto está bien fácil. Pues imagínate, caminas y corres, y cuando te empiezas a cansar, es como si pidieras tiempo fuera. Ajá. Entonces llego, y los amigos llegan, me imagino que como un minuto atrás. Y les gano. Ya. Entonces yo feliz porque me había ganado 2 comidas. no una, sino 2. Ajá. Y eso sí, siempre, luego les cobré, le dije, tú me tienes que pagar mañana y tú me tienes que pagar pasado mañana, porque Ajá. les gané. Ajá. Y sí me pagaron. Sí. Sí. ¿Qué fue lo que comiste? Yo recuerdo que eran como una ensalada un día Ya. y la otro día unos tacos. Ya. Y sí me pagaron. Entonces, eso fue el primer día. Cuando me habían... Al siguiente día, ya voy con este amigo, Zavala. Segundo día. Ajá. Y me presento con él. Y ya todos empiezan a cambiar y todo. Y ya estamos ahí todos cambiados y esto. Y me doy cuenta que hay como 20, todos de los jóvenes. Ajá. Y me dicen, va a haber un chequeo. Sí. Y yo le pregunto a este amigo, oye, ¿y eso qué es? ¿Qué es? Ajá. Dice, no es una competencia, pero es un chequeo para ver, ahora sí, en qué nivel estás. Pero es un chequeo donde tienes que correr, si no al 100%, Ujú. sí brindar un muy buen esfuerzo del 90%, Ajá. 80%. Yo le decía, ok, me cambié. Dice, no, pero tú no lo tienes que hacer. Ajá. Y le dije, pero ¿por qué no? Dice, no, esto es para las personas que ya tienen ya. más experiencia. Todos tenían entre 6 meses a año y medio. Porque ya los buenos ya estaban en otro nivel. Y ellos ya habían entrenado. Entonces ellos, como había un chequeo, era un espectáculo. Ajá. Entonces todos se habían quedado para ver. Para ver. Ajá. Porque, pues, para ver sufrir a los nuevos o a los novatos. Ajá. Entonces, el Capi, que yo no lo conocía porque era mi segundo día, lo había visto, pero nunca había, ahora sí, hablado con él. Él había diseñado y así que trazado una pista afuera de la universidad de 400 metros. Ajá. Aunque claro, ahora sí que las curvas pues, eran más pronunciadas, Exacto. pero él lo hizo de 400 metros. Y yo estando ahí, le dije, oye, pero ¿y este chequeo de qué? ¿Cómo es? Me dice, 5 kilómetros. Le decía, pero ¿y eso qué es? Ajá. Dijo, ¿ves esta pista? Le dije, sí. Pues hay que correr 12 veces y media Y media. a la pista. Y a mí la pista se me hizo pequeña. Ujú. Yo dije, oye, pues yo corrí ayer todo el bosque. Listo. Esto es bien fácil. Pues sí. Y me dijo, yo le dije, yo no entro. Me dice, no, tú no. Entonces ya todos empiezan, me dicen, bueno, vente, vamos a calentar, pero tú no vas a correr. Ya todos se van a calentar, ya ves que se forman grupitos. Exacto, sí, dos, sí, sí. tres, y ya después se empiezan a calentar, empiezan a hacer sus ejercicios. Y tenemos un público así como de 40, 50 personas Ajá. para 20 que vamos a correr. Y yo bien puesto ahí. Y él diciendo, no, él no va a correr. Entonces ya llegan los corredores más experimentados. Dicen, ahora sí, listos. Y todos haciendo que sus sienes. Exacto, sí, sí, Y sí. yo decía al amigo ¿oye, ¿y eso para ¿Esto qué lo para hacen? qué? Sí. Dice, no, pues están calentando. Yo le dije, pero se van a cansar. ¿Para qué hacen eso? Mejor que se esperen. ¿Y? Cuando corran, ya hacen sus Exacto. sienes. Ajá. No, dice, es parte del entrenamiento. Yo no entendía nada, la verdad. Sí. Y le digo, juega. Entonces pues, yo estoy ahí, y todos ahí formaditos, así como soldaditos. Y yo ahí. Ajá. Entonces el amigo le dice, no, él no va a correr porque él es novato. Y todos, no, sí que entre. Yo sí le entro. Es total. Total, yo estoy aquí dentro. Y ya me dice el amigo, es que no sabe lo que está diciendo. Y le digo, sí, está bien fácil. Yo sí le entro.
y por fin me dejan correr. Ajá. Y los otros sí querían, porque querían, no, ahora sí que era un espectáculo. Agarrar Más barco, además, muertos, ¿no? Sí, pues sí, mejor, sí. porque Ajá. todos iban a... Y es cierto, en una carrera así, un chequeo, siempre hay muertos. Exacto. Me refiero a que Se van se quedando. van quedando. Y empezamos. Y inmediatamente se forman como 3 grupos, así como de 6, 8. Y yo voy como en el del medio. Y después yo no sabía realmente, y los de atrás me empiezan a alcanzar en la primera, segunda vuelta. Y ya me doy cuenta que yo casi soy de los de atrás. Ajá. Y dije, no, esto no puede ser. Y empiezo a correr. Y mi amigo, ya tenía más experiencia, él va adelante. Ahí con 2, 3, ahí peleando por ser el líder. Ajá. Y ahí van peleando y yo atrás. Pero sí los puedo ver. Y poco a poco voy pasando a 1, a 2, a 3. Y pasa una vuelta, pasan 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas. Y yo pensaba, oye, esto está bien fácil. ¿Cuál es el problema? Correr, si esto es bien fácil. Vuelta 6, vuelta 7, vuelta 8. Y ya me doy cuenta por la vuelta 8, ya estoy ahí en el grupo puntero. Ajá. Que somos aproximadamente tal vez 5 corredores. Y los otros ya se van muy atrás. Y todos un griterío, gritando. Exacto, echando porras. Porque, no hay que olvidar que todos tienen apodos. Aquí nosotros en México somos, Apodólogos. sí, que todos tienen sobrenombres. Sí. Todos, y yo nada más escuchaba que vamos, pollo. A mi amigo le decían el pollo. Sí. Que vamos, pollo. Otro el buitre. Que vamos, buitre. Otro la bestia. Que vamos, bestia. Y que otro el prócoro. Que vamos, prócoro. Y que vamos, procorito. Sí. Y que vamos, no sé quién. También puros animales. Que vamos, el caballo. Sí. Yo ahí nada más corriendo y divirtiéndome, ¿verdad? Porque escuchaba todos sus nombres. Sí. A mí como no me conocían, Pues, y el único que me decía Cepillín. Cepillín, y después me empezó a decir cepillo, cepillín, y el cepillín desaparece, Ajá. era cepillo. Pero como no me conocían, ¿cómo me decían? Sí, ¿no? Novato. Ah, ya. El novato, yo era el más, obviamente, 2 días. Y ahí voy, pasa la vuelta 8, y ya voy con el grupo, pasa la vuelta 9, voy con el grupo, y yo todavía pensando, ¿cuál es el problema? Pues esto está bien fácil. Sí. Pasa la vuelta 10 y ya ves que empiezas en el 5000, empiezas en un lugar, pero terminas en el otro. Ajá. Y todos están ya en la meta, porque faltaban 3 vueltas. Y es ya cuando realmente me empiezo a sentir cansado. Ya. Pero así me llegó así de repente. Pero yo pensando, faltan 3 vueltas. Y yo recuerdo que faltaba 1 kilómetro y me llegó el cansancio así de repente. Ya. Como ahora sí, como dicen en la pared. Ajá, el muro, A mí me sí. llegó en el ¿En el 4? kilómetros, en el 4. Sí. Y fíjate, yo pensaba, yo ya hasta aquí voy a gritar. Yo dije, yo voy a hacer como que me tropiezo o que alguien así como que me molesta o me pega y me voy a caer y ya no me levanto. Porque no quería salirme, porque realmente no te dejaban, había tanta gente viendo que no te dejaban. Y el orgullo es más grande, ¿no? Así es, Sí. y también había las jovencitas. Yo decía, ¿cómo me voy a salir enfrente de ellas? Sí. No, imagínate, ya no van a querer salir conmigo. Exacto. No, ¿cómo me voy a salir? Yo pensando Sí. así rápidamente. Y paso el kilómetro, faltando 1 kilómetro, yo casi muerto. Y ya cuando faltan 2 vueltas, ¿quién crees que llega? El Capi. Y empieza con ese vocerrón que tenía, porque no te olvides que fue militar, después entrenador. Tenía un vocerrón que él hablaba aquí y lo escuchabas a 1 kilómetro. Ajá. Cuando él hablaba, todos escuchaban, y todos como soldaditos. Él era ahora sí que él era el jefe. Y todos escuchaban. Entonces llega y empieza a gritar. Que vamos. Y él también los conocía, sí por nombres, pero él sí les decía nombres, pero todos no, todos que vamos, caballo, Exacto. que vamos, buitre, que vamos, que pollo, entre Sí. pollos y buitres y caballos. Era un zoológico ahí. Sí. Y cuando se acerca me empieza a gritar, vamos. Y le pregunto, después me dicen que le preguntaron, ¿y él quién es? ¿Cómo se llama? Y todos, no sé, ¿Quién sabe? el novato. Y me empieza a gritar, vamos, novato. Y yo iba como, me imagino como en quinto, pero en el grupito. Ya es que va 1, 2, 3, 4, yo venía el Ajá. último de ese grupo. Ujú. Ya los otros 15 ya realmente eran ya muertos. Ujú. Y me empieza a gritar que vamos, novato. Y ahí fue cuando por él no me salí. Ajá. Digo, ay, ahora tengo Joder. que terminar. Sí. Y ahí le sigo. Y pasamos, ya faltan 600 metros,
yo voy como en cuarto. Cuando faltamos una vuelta, yo voy en tercero. Yo no sé de dónde saqué fuerzas, pero yo creo que por el apoyo del Capi, con ese vocerrón. Y me decía, alcánzalos, novato. Y faltan 200 metros y ya voy en segundo. Y me pongo casi a la par. ¿Y quién crees que es el líder? ¿El pollo? El pollo, Sí. mi amigo. Pero él empieza a cerrar. Yo no sabía lo que era cerrar. Ajá. Yo nada más me voy con él. Y al final, como faltando 20 metros, hace un poquito más de esfuerzo que yo. Y él llega adelante y yo llego atrás. Ya. Él, y si no mal recuerdo, él corre 16:29. Ya. Yo corro 16:30. Sí. Pero llego, cruzo la meta y de verdad, si no me infarté, fue, no sé, por un milagro, yo llegué muerto, Ajá. muerto. Cruzo la línea de llegada y empiezan a llegar todos. Y ya sabes cómo somos, todos me decían que novato y otros, oye, buitre, que corriste pésimo, y no sé qué tanto, pero ya sabes cómo todos ahí, y otros ahí vienen sudando, sufriendo. Yo sí me cansé, casi muerto, pero también me di cuenta que inmediatamente me recuperé. Ya. Y empecé a caminar así solo. ¿Y quién crees que se me acerca una vez más? ¿El pollo o el Capi? Ya. Me dice, a ver, flaco, ven para acá. Y él me intimidaba. Ujú. Y yo pensando, oye, pues, ¿qué hice? Ahora sí me voy a Sí. tener una regañada que no me la voy a acabar. Sí. Y me dice, ven para acá. Y me dice, ¿cómo te llamas? Le digo, Arturo Barrios. Dice, ¿dónde estudias? Porque había otros corredores que eran de otras vocacionales Ujú. e iban a la vocalía. Ajá. O sea, no todos estudiábamos ahí. Unos ya habían terminado la vocacional, pero seguían Sí, ya bien. entiendo. Pero ya te digo, en ese entonces tenían 19, 20, pero había otros jóvenes que venían de otras Vocacional. vocacionales o bachilleratos o prepas, entrenar ahí, yo no sabía. Me dice, ¿dónde estudias? Le dije, aquí. Okay. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería mecánica. No, dice yo, ingeniero petrolero. Yo que soy, quiero ser ingeniero petrolero. Ok. Dice, ¿y tú ya corrías? Le digo, no. Dice, ¿nunca has corrido? Digo, no. Dice, sí se ve. Sí. Y me dice, mira, flaco, tú sigue corriendo y yo te prometo que tú vas a ser campeón nacional y no nada más eso, tú vas a llegar muy lejos. Va. Realmente no entendí en ese entonces Exacto. lo que me estaba diciendo. La magnitud, ¿no? No. Porque si yo no sabía que eran 5 kilómetros, la Sí. primera vez, nunca me había parado en una pista. Ajá. Fuera una pista pero de tierra, que es diseñada por el Capi. Y me decía, tú vas a llegar muy lejos. Y me dice, mañana te quiero ver aquí, porque lo único que te voy a pedir es que te entrenes. Ok. Y eso fue, no sé, fue un martes. Y el siguiente día me presenté, miércoles. Y ya empecé a conocer más amigos y también amigas. Ajá. Y ahí después ya rápidamente me hice de una amiga y toda mi novia. Y pues ya iba más motivado yo. Exacto. Entonces me presento martes o miércoles, jueves. El viernes ya no me presento. El sábado tampoco. El sábado ellos se reunían y había corredores que tenían pues, un vehículo. Se quedaban de ver en cierta parte como fuera de 1 metro y de ahí se iban los que cabían. Y no te olvides que ahí metían como a 10. Exacto. La autosardina. Ajá. Y se iban a correr ahí por el Locotal. Yo no sabía lo que era Locotal. Pues yo no iba. Ni viernes, ni sábado, ni domingo. Pero como el Capi no nos veía y estaba tan ocupado, yo creo que el viernes yo pasaba así desapercibido. El sábado no estaba con nosotros, nada más le decía que tenía que hacer y ellos iban a correr. Ajá. Y el domingo era por tu cuenta. Entonces yo ya me presentaba el lunes. Y otra vuelta corría hoy. Y pues, me empecé a dar cuenta de que se me daba fácil. Que a las personas que ya tenían 1 año y medio de experiencia corriendo, yo ya les ganaba Ujú. en los entrenamientos. Y después empezamos a hacer lo que llamamos repeticiones. Y yo recuerdo la primera vez que me decían, vamos a hacer una repetición, y yo, ¿eso qué es? ¿Cómo se come? Ajá. Ah, no, vamos a hacer, por ejemplo, hacíamos 6,000. Y decía, ¿pero eso qué es? Y ya me decían. Entonces, una vez más, hacíamos una repetición y descansábamos. Y yo decía, oye, esto está bien fácil. ¿Cuál es el problema? Exacto. Si cuando te cansas tienes que parar. Exacto. Y ya pues estás recuperado
y vuelves a correr y te cansas y vuelves a parar. Pues a mí se me hacía fácil, se me hacía bien fácil. Y empecé a subir. Y el Capi siempre me apoyó bastante. Me decía, oye, flaco, ¿cómo te vas a tu casa? Yo decía, yo vivo aquí, Capi. ¿Cómo te vas? No, pues en mi camión. ¿Y tienes dinero? No. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Yo tenía mis formas de hacer, o sea, me subía al autobús y me pasaba rápido para no pagar, o me bajaba antes de que empezaran a cobrar, y las pocas veces que tenía, pues sí pagaba y así. Y él en ese entonces me daba 20 pesos. Oh, ya. Sí, toma. No, Capi, no, me daba 20 pesos. Ya con eso me alcanzaba para los pasajes para 2, 3 días o más. Y me decía, eso sí tienes que estudiar, tienes que entrenar. Y así fue como empecé en el deporte, gracias a este amigo y gracias también al apoyo del Capi, que siempre a veces hasta me decía, ¿ya comiste? No, Capi. A ver, espera. Y dice, bueno, ¿cómo te sientes? No, bien, Capi, te entrena y después ya me daba dinero para comprar algo en la cafetería. Exacto. De 5 pesos, de 10 pesos. Ya con eso terminaba y me iba a comprar unos tacos. Exacto. Ya comía, ya bien entrenado, bien comido. Y pues vámonos a la casa. Exacto. Entonces, eso fue mi inicio. Oye, entonces acabas de romper un mito. El mito, los personajes célebres siempre tienen muchos mitos a su alrededor. Hay quien afirmaba y confirmaba y juraba que tú eras el Cepillo porque tenías cabeza de cepillo. Acabas de decir. No, todo fue por el Cepillín, por el payaso famoso. Ya. Digo, porque era como que rimabas, decir cepillo, cepillín. Sí. Y después desaparece el Cepillín. Te quedas como el Cepillo. Y a todos, yo fui conocido en la vocacional como el Cepillo. Ajá. Porque así todos me conocían. Porque no hay que olvidar también tal vez por la forma en que estaba el Cepillín, bien delgado, el cabello. Exacto. Pero no hay que olvidar que todos recuerdan tu sobrenombre, nadie recuerda tu nombre. Sí, no. Te digo, si tú me preguntas cómo se llama el buitre, no ¿Quién sé. sabe? Pero si lo veo, para mí es el buitre. Exacto. Que el pollo porque es mi amigo, pero que el caballo y que el prócoro y que el procorito y la bestia. Exacto. Pero los recuerdo con esos nombres. Exacto. Entonces, digo, así fue como empecé a correr. Que fue que sería el 4º semestre de la vocacional, o segundo año. De la vocacional. Eso fue en el año 78. Yo tenía 15 años. Fíjate, lo curioso es de que yo empecé a correr, eso sí me acuerdo, un 21 de septiembre. Porque no hay que olvidar que las escuelas empiezan como en agosto. En ese tiempo las escuelas empezaban el 2 de septiembre, algo así empezaban. Julio, agosto descansábamos, ¿te acuerdas? Eran vacaciones. En septiembre. Yo empiezo a correr el primer día que fui con los velocistas, un 21 de septiembre. ¿Sabes por qué te digo esto? Años después mi hijo nace un 21 de septiembre. Exacto, sí. El 21 de septiembre. Ese día lo tengo bien marcado. Nace. Y después te voy a dar otra anécdota, no tan buena, cuando el día que me caso y el día que fallece mi madre. Pero en fin, después te digo, empecé a correr cuando tenía 15 años, que serían 9 meses. No, estaba a punto de cumplir porque te digo, empecé a correr en septiembre, yo soy de diciembre. Casi 16 años, pero todavía no los cumplía. Y te digo, me doy cuenta de que empezaba a correr con jóvenes de 16, 17, 18, 19, 20 años y a la par. Y yo les ganaba. Y otra cosa curiosa es de que cuando ya les empezaba a ganar, todos le empezaban a hacer burla a mi amigo. ¿Cómo es posible que él tiene un mes corriendo y ya te gana? Ya te gano. Y él decía, bueno, porque a ver, corran contra él. Y ya los más experimentados, pues eran quienes se burlaban de él. Y en una ocasión le hicieron tanta burla que le empezaron a decir, no, yo te gano, yo te pongo una resparada y no sé qué. Y eran como 3 o 4. Y le estaban dando, como decimos, carrilla. Y fue tanta la molestia que yo salté. Y les dije, juega, yo les juego a los 4. Yo tenía como 3, 4 meses de estar entrenando. Y les dije a los 4, vamos a correr lo que quieran y yo les aseguro que me los bailo. Así con esa seguridad. Yo no sabía lo que estaba diciendo realmente, pero yo creo que no fue tanto sino que yo creo que los espanté. Con esa seguridad, porque una cosa que he aprendido que hasta cuando, en ese entonces que éramos niños que peleábamos con otros niños y te agarrabas así a puñetazos y golpes,
Una vez alguien me dijo, nunca pelees o te enfrentes a alguien cuando tienes esa mirada perdida, Ya. porque no les importa nada. Esa persona te va a ganar. Ajá. Y eso lo aprendí. Entonces yo creo que yo lo decía con tanta seguridad que les dije a los 4, A ver. vamos a darle una vuelta al bosque y a los 4 me los bailo. Ajá. Y no aceptaron. No. Ninguno aceptó. ¿Nunca? Bueno, ese día. Ah. Porque ese día, como se estaban burlando de mi amigo porque no quería correr contra ellos, porque según ellos le iban a poner una arrastrada, si se le iban a poner. Sí. Pero yo fui quien saltó, que lo defendí. Les dije a los 4, vamos, A a los ver. 4 me los bailo. Y mi amigo decía, a ver si es A cierto, ver. vamos, adelante. Exacto. A ver, quiero ver. Ajá. No que me gana a mí, también les gana a ustedes. Ajá. Y ninguno aceptó. Y yo pensando que bien que no aceptaron. porque me habían En ese dado momento, ¿no? Sí. Una bailada Ajá. y no aceptaron. Ya. Entonces yo siempre, desde ahí, tuve tanta confianza que yo siempre pensaba ya, este amigo sí me lo bailo. Sí. A este también, a este también, a este también, A todos. a todos. Sí. Y de ahí empieza el Capi a apoyarme tanto, Ernesto, que me dijo tantas cosas que en ese entonces yo no entendía. Y te voy a contar muchas cosas de lo que me decía. Me decía, mira, flaco, tú no tienes nada que hacer, absolutamente nada que hacer en este país. Sa- Y yo le dije, pero ¿cómo, Capi? Dice, en la primera oportunidad te me vas de aquí y te me vas a Estados Unidos y tienes que prometerme que no vas a regresar. Anda. Y yo me quedaba así, estupefacto, así, diciendo, ¿cómo? ¿Pero por qué, Capi? Ujú. Y él me decía, algún día vas a entender. Porque él sabía que estaba hablando con, ahora veo un niño de 15 años, digo, es un niño. Yo tenía 15 años, a punto de cumplir 16. Y me decía eso, en la primera oportunidad te me vas. Y ahí, mira, me dijo, vamos a trabajar. Y tú vas a ser becado. Y en la primera oportunidad que te den una beca, te me vas. Ahí vas. Ajá. Y yo decía, Capi, en mi familia, fíjate, me dijo algo muy importante en ese entonces que se me quedó bien grabado. Él sabía que ya que venía de familia humilde. Y él fue también quien me apoyó tanto porque, fíjate, cuando yo faltaba esos viernes, sábados y domingos, era porque me iba a trabajar con mi padre. Ya. Mi padre era vendedor ambulante Ujú. de billetes de lotería. Te digo, esos que andan entre los automóviles, Exacto, entre los ajá. vehículos, ofreciendo. Y tienes que ser rápido porque si alguien te compra que le llevan que un cachito, tienes que cortarlo rápido, entregarlo, Entregar. cobrar y todo eso. Cambio todo. Porque si se le pone el verde, y ya ves, los de atrás no se esperan y todos Empiezan a tocando, tocar. muévete, y empiezan. Entonces yo iba a ayudarle. Ujú. Y ahí me veía, yo a los 14, 13 años, creo que empecé, 14, vendiendo billetes. Ya. Yo era de los que andaban ahí en los carros, Sí, sí, sí. en la gasolina principalmente. Ajá. Y cuando llegaba obviamente el carro, En la gasolinería que estaba ahí en la gasolinera cerca. que estaba Sí. ahí enfrente, Exacto. era de que tienes que ir a ofrecer el billete. Y fíjate que era buen vendedor porque pues, como veían a un jovencito de 13 años, le compraban. Exacto. Entonces sí vendía bastante y le ayudaba a mi padre, y porque éramos tantos. Y te digo, después ya que terminamos de vender los billetes, empecé a ayudarle al de la gasolinera. Ajá. Y ahí me enseñé, aprendí tantas cosas, Ya me imagino. tantas cosas que aprendí ahí, que no sé si lo pueda decir, pero Si ahí- tú quieres decirlo, dilo, aquí la ahí- libertad ahí es. realmente lo que me enseñaron me enseñaron a cómo robar. Ya. Y me preguntas, ¿cómo robar? Donde me enseñaron a poner gasolina, que si tú pedías 100 pesos te poníamos 80, Ya. porque ya habíamos agregado 20 Ya. y te cobrábamos 100. También de esas válvulas que le llaman el pivote Ajá. en la llanta, La llanta. se compraba en 1 peso, se vendía en 10. Sa- Entonces te vendían una herramienta que tú metías y lo aflojabas un poquito y después ponías un poquito de saliva. Si había burbujas, pues estaban saliendo el aire. Sí. No porque estuviera malo, sino que nosotros ya lo Había- habíamos abrir la válvula. Sí. y le vendíamos el pivote en 10 pesos cuando nosotros lo comprábamos en 1. Sa- O el aceite, cuando pedían el mejor, el bote ya tenía aceite. Sí tenía, eso sí le poníamos.
pero habíamos puesto el aceite más corriente en el más caro. Oh, Y le ya. cobrábamos el más caro. Sa. Y yo, pues, de todo lo que yo robaba, me daban el 50%. Sa. Y el otro se llevaba 50% sin hacer nada. Ajá. Pues yo también decía, es que no es justo si yo soy el que se está arriesgando. Y después yo de niño me decían, mira ese carro, ve y róbale el tapón, Oh, el de gasolina. Entonces yo iba y le robaba el tapón. ya. Y después lo vendíamos. Pero ellos cometían el error, y eran señores, de que le querían vender el tapón al mismo que se lo robaron. Uy, pues no. Y dije, no. Entonces después yo les empecé a enseñar, diciendo, no, mira, este tapón es de un Ford color negro. Entonces no le vendas el tapón a uno de color negro, vendes a uno de color blanco. Ajá, exacto. Entonces yo ya empezaba y teníamos hasta con bolsitas así de plástico como Ford. Este tapón para un Ford, por ejemplo, el año, el color. Ya. Y por ejemplo el negro, y lo echábamos. Sí. De que no le podías Ese vender no. al negro. Y no apuntábamos las placas realmente, sino nada más Solo el color. Ajá. Ya con eso ya era. Sí. Porque no le vas a vender algo que no sabía si era. Ajá. Pero son experiencias que fueron muy bonitas. Oye, ¿alguna vez no te agarraron? Nunca me agarraron. Ya. Nunca me agarraron. Ahí sí tenía plan A, B y C. Ya. Nunca me agarraron. ¿Y a los demás tampoco? Hubo varios que sí. Entonces. Pero todo como en México. Cuando agarraban a uno de los trabajadores, ¿con quién te quejas? Con el encargado del lugar. El manager. Él estaba en su oficina. Iban y se quejaban y le decían, señor, me está robando, me robó, me puso esto y el otro. Y él decía, no se preocupe, señor, se le arregla su dinero, y lo regañaba ahí enfrente del cliente. Ajá. Pero una vez que se iba el cliente le decía, oye, ponte listo, te agarraron. Seas tarugo. Todos estábamos de acuerdo. Ya. Todos estábamos de acuerdo. Sí. Porque el manager se llevaba una comisión todos los días y era el que ganaba más sin hacer nada. Exacto. Y te digo, ahí fue cuando me enseñaron desde robar tapones, los pivotes, cambiar el aceite por el barato, cobrárselo caro. Ajá. Antes las bombas de gasolina podías moverlas con los dedos, los números. Ah, ya. Ajá, sí. Y con eso Eran le poníamos 20. Más. Ajá. Y con eso le poníamos inmediatamente la manguera y empezábamos a cargar y ya no se daban cuenta que estaba 20. Ya. Entonces todo eso fue mi juventud de... Oye, ¿en tu casa supieron esto? Si no, mira, lo van a saber ahora. No, fíjate que no, porque mi madre no jamás lo hubiera permitido. Híjole, no. Pero yo feliz porque imagínate, me ganaba que 20 pesos, que 30 Ya. pesos, que 50 pesos. Ajá. Entonces yo... ¿Que era más que cuando los billetes? ¿Que los billetes No, mi padre no nos pagaba. Ah, ya. Porque nosotros íbamos a ayudar. Ya, ok. Entonces imagínate yo con 20, 30, 40, 50 pesos. Y era fácil, Sí. porque nunca me agarraron. Ya. Entonces te digo, después yo les enseñé Sí. cómo hacerle. Mira, en ocasiones también me decían, mira, ese carro, ve y aflójale el pivote. Y había una vulcanizadora cerca. Ya. Entonces, cuando dejaban el carro, y más que muchos, había enfrente un edificio grande que se llama la Secretaría del Patrimonio Nacional. Ya. Ahí está la gasolinera. Entonces muchos llegaban y no había dónde estacionarse. Entonces todos decían, llena el tanque y se iban. Señor, es que no puede dejar el carro. Ya. Bueno, te pago. Entonces, el error que ellos cometían es que llenaban el tanque sin darse cuenta cuánta gasolina traían. Exacto. Yo les enseñé a decirles que no le puedes cobrar un tanque lleno cuando tienen la mitad. Exacto. Entonces tienes que ver cuánto tienen, cuánto le vas a cobrar. Entonces yo todo eso, me decía, sí, es cierto, ¿verdad? Entonces, después nunca nos agarraron. Ya. Y la otra cosa, te digo, a estos sí se los hacíamos, a los que llegaban, ni siquiera pedían permiso y dejaban el carro Ya. y se iban. Estacionado ahí en la gasolinera. Sí, o a un Ya. lado. Sí, a un ya. lado. Y yo de niño me enviaban y yo les aflojaba el pivote y ya cuando regresaban, la llanta. Baja, sí. Y todos llegaban, no puede ser, y no sé qué, enojados y todo. Y yo como niño, señor, es que aquí hay una vulcanizadora. Ah, sí, Sa. tráemelo. Y ahí voy yo corriendo. Ya está, ya cayó otro. Ahí Sa. va el otro. Sa. Ya no le quitaba así que la llanta se la llevaba rápido. Pues no le hacía nada más Sí. apretar el pivote, echarle aire. Todo ahí, como el espectáculo de que la ponían Sí. esa como tina de agua. Ajá. Ya ves que Con agua, sí, para que burbujee, sí. Nada de eso, entonces ya, y los señores felices. ¿Cuánto te debo? No, que 10, 20 pesos y me daban la mitad.
Y yo feliz, imagínate, me Sa- ganaba que 10 pesos aquí, que 5 pesos allá, que 20 pesos aquí. Sí. Yo mi día me lo echaba por 30, 40, 50 pesos. Ya. Oye, pero ¿cómo llegabas tú con ese dinero a tu casa? Perdón, pero es que ya que estamos sentados en la... Ah, bueno, es que no era mucho realmente. Ok, Eran 20, 30, 40, 50 pesos. sí. Entonces, pues yo con eso ya era para invitar a la novia. Ah, ok. Entonces, pues realmente nadie me preguntaba, oye, ¿cómo le haces para invitar a la novia? Pues ahí salía. Sí. Y ya con eso por lo menos tenía para invitarla al cine, para invitarla a comer algo, y pues yo siempre pues, yo pagaba. Entonces, de eso aprendí en los 13, 14, 15 años. Entonces, cuando empiezo a correr, te digo que yo no me presentaba viernes, sábado y domingo. Y el Capi me empezaba a contar todo, me decía todo esto. Ajá. Me decía, pero ¿por qué no entrenaste el viernes? Yo digo, es que Capi, es que no puedo. ¿Pero por qué no? Le digo, es que tengo que trabajar. ¿Pero dónde trabajas? Ya le expliqué todo lo que hacía. Dice, no, flaco. Tú tienes mucho talento. No se puede desperdiciar. Habla con tus padres. Porque tú tienes que entrenar. Ajá. Dice, si tú entrenas vas a llegar muy lejos. Bueno, sí, Capi. Y yo estaba ahí siempre en medio de que no puedo dejar 40, 50 pesos. Y no lo hacía. Y el Capi, ¿ya hablaste con tus padres? No, Capi. ¿Y cuándo? Este fin de semana, Capi. Y así me la llevé como 3, 4 fines de semana. Hasta que me dijo, ¿qué pasó, flaco? Ah, Capi, es que mi padre va a decir que no. Me dice, bueno, inténtalo. Y ahí voy. Y no lo intenté. No. Sino que él se pone ya, ahora sí que hasta cierto punto molesto, y me dice, tienes que darme una respuesta el lunes. Porque si él te dice que no, dame tu dirección. Él sabía más o menos la colonia. Dice, dame tu dirección y yo voy a ir a hablar con tus padres. Un talento así no se puede desperdiciar. Yo no entendía realmente. Ajá. Y ya fue cuando dije, bueno, Capi, saben, voy a hablar. Y yo también pensando, ay, es que voy a perder 30, 40 pesos de ingresos semanales. Sí. Que si lo multiplicas por 4 fines de semana, estamos hablando de 120, 150 pesos. Y yo, Sí, ya era. voy a perder todo. Ajá. Y yo decía, bueno, ya por fin voy a hablar con mi padre. Y hablé con mi padre. Y yo estaba segurísimo que me iba a decir que no. Ya. Pero yo hasta cierto punto esperaba un no. Ujú. Porque dije, pues sigo yo ganando mis pesos, ¿verdad? Exacto. 120, 100. Sí. Y ya después te digo, empezaba a conocer las amigas, y ya tengo para invitar a la novia. Después Ajá. terminaba con una y me iba con otra, dije, ya tengo otra novia. Ajá. Y así. Y fue tanta la insistencia del Capi que digo, está bien. Y hablé con mi padre. Le dije, padre, es que se trata de esto. Y realmente mis padres no sabían el atletismo, nada. Ah. Y para mi sorpresa, ni siquiera dijo, déjame pensarlo. Dijo, está bien. Si eso es lo que quieres, pues adelante. Le dije, pero ya no voy a eso, quiere decir que no voy ni viernes, ni sábado, ni domingo, ya no voy a poder ayudarte. Dice, no te preocupes, dice, a ver cómo yo me las ingeniero. Tú vete a correr. Sí. Y ya fui así como ya empecé a correr, ahora sí, los 7 días De la de semana. la semana. Y era cuando ya tenía 16 años. Y después ya a los 17, ya empecé a subir. Yo ya como decimos, les ponía una repasada a todos los juveniles. Que en ese entonces, el mejor juvenil era Jesús Herrera. Ya. Que para mí Jesús era quien lo hacía todo bien, Sí. porque corría bonito. Yo hasta decía, Además, oye, sí. yo quiero así correr como él. Así elegante y todo. Elegante. Y aparte siempre que se presentaba un evento, y es cierto, Jesús, llegaba así bien arregladito, Sí. bien peinadito, así, y nos ponía una repasada a todos que no se despeinaba. Ah. Yo decía, oye, ¿cómo le hace? Yo quiero ser como él. Yo no lo conocía, él corría por Venados. Ya. Yo todavía estaba por la vocacional. Y te digo, el Capi me entrenó aproximadamente como año y medio. Ah. Durante ese año, te digo, siempre me decía tantas cosas que ahora entiendo. Me decía, no te quiero ver aquí. Y le digo, pero Capi, dice, no, tú no tienes nada que hacer aquí, te me vas a Estados Unidos. Él tenía como mucho respeto y admiración por el país vecino, que es un país poderoso, de una economía tremenda. No te olvides que por eso hay tanta gente que emigra. Exacto. Entonces yo decía, pero Capi, y él me decía, una vez le dije, Capi, pero ¿y mi familia? Me dice, mira, flaco, ¿tú quieres mucho a tu familia? Yo, claro, Capi. ¿Quieres mucho a tus hermanos, hermanas? Sí, Capi. Y a tus padres, me imagino. Digo, no, y principalmente a mi madre. Ah, ¿y te gustaría ayudarles?
claro. Entonces vete. Así les vas a ayudar. Y te digo, yo no entendía. Y después se me ocurre a mí decir, Capi, pero ¿y mi novia? Se ríe Capi y me dice, ¿cuál de todas? Dice, bueno, dijo, dice, no te preocupes, dice, allá, agarras una abuelita, Ya. agarras una gringuita, dice. Es más, de 1, 2, 3, las que quieras, allá hay muchas, y muy guapas. Y yo pensando, ok, y así fue como pasó mi año, tenía 16, y después, un día fue... Déjame hacer un pequeño corte. Y bueno, a fin de cuentas el Capi te dijo, ya no quiero oírte hablar, quiero oír hablar de ti. ¿No? Hacemos un corte y regresamos con esta historia de Arturo Barrios Flores. ¿En dónde correr? Último del running, la página web más visitada de México. Del Corredor, operador de eventos deportivos. Y Usana, Nutrición Celular, presentaron